Hola, buenas, soy Sonia Montero y me dispongo a hacer la presentación de este estudio que he realizado junto a Adrián Solera, aunque no ha podido estar hoy presente para hacer la grabación. Y este estudio es en relación a la preferencia lateral en la ejecución de técnicas específicas en judo en comparación con su preferencia lateral natural en judokas universitarios. Para este estudio nos vamos a basar en 6 puntos, que en este caso sería una introducción, donde hablaremos de un pequeño marco teórico, los objetivos que vamos a tratar o que queremos dar resolución en este estudio, la metodología que hemos utilizado, los resultados que hemos obtenido, una discusión y las conclusiones a este estudio. Como introducción, podremos decir que la lateralidad, dentro de que se utiliza en la vida cotidiana en gran medida, es también un apartado que influye en gran medida dentro de lo que sería el deporte, aportando además un desarrollo de diferentes habilidades a los practicantes que realizan cualquier tipo de actividad física, independientemente del deporte que hagan. En judo, por ejemplo, la lateralidad se ve reflejada en dos conceptos, que son el kumikata y el shisei. El kumikata son los agarres, es decir, las formas que tenemos de agarrar al oponente en la indumentaria para poder después conseguir proyectarlo y realizar cualquier acción. Y en el caso del shisei es la postura, es decir, la posición que tenemos, tanto en ataque como en defensa, como de forma neutra, que nos permite ir evolucionando cualquier tipo de movimiento, ya que, como hemos dicho, cualquiera de estos dos nos permite realizar un movimiento tanto técnico como táctico sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Por lo que el dominio bilateral es un factor muy determinante o esencial para el rendimiento en este deporte. Esto es una de las cosas que nos menciona Franchini y et al. En 2018. Por lo tanto, tendremos dos tipos de lateralidad, o vamos a definir como dos tipos de lateralidad, según Idarreta, en 2004. ¿Vale? Tendremos por un lado la lateralidad innata, que será aquella que tengamos en nacimiento y que usemos de forma habitual, pues por ejemplo para escribir, para cortar con unas tijeras, etc, etc. O por otro lado tendremos la lateralidad funcional, que es aquella que tendremos específica del deporte en el que practiquemos, porque nosotros naturalmente podremos ser diestros, pero a lo mejor podemos hacer el deporte que practiquemos de manera zurda, como por ejemplo Nadal, ¿vale? Los objetivos que queremos tratar, pues en este caso el principal es conocer la preferencia lateral de los judokas universitarios en la ejecución de técnicas específicas de judo en comparación a su preferencia lateral natural. Por otro lado, también queremos conocer la lateralidad innata que tienen los judokas universitarios y compararlo con la media poblacional que existe, además de conocer la lateralidad funcional de los judokas universitarios y compararlo entre las propias técnicas, ya que hay técnicas que aunque tú seas diestro ejecutas el movimiento con el lado no dominante por el tipo de movimiento o inversa. La metodología que hemos utilizado, pues en este caso, los sujetos son estudiantes del grado de Ciencia de la Actividad Física y del Deporte y que tienen como característica que se especializan en judo en las asignaturas de tercero y cuarto, que serían especialización y maestría deportiva. Por lo tanto, una vez ya hemos identificado el grupo, lo que le hemos hecho ha sido entregarle un cuestionario que está adaptado de uno de los estudios de Idarreta en 2005 para conocer las preferencias laterales de los sujetos. En este cuestionario, las preguntas las vamos a dividir en dos grupos diferentes. Uno, que hable acerca de la lateralidad innata. En este caso, simplemente les preguntamos por el lado preferencial de escritura, es decir, con qué mano prefieren escribir, si con la derecha o con la izquierda, o les da igual. Y por otro lado tendremos el grupo de lateralidad funcional, que en este caso daremos a conocer la preferencia lateral de las diferentes técnicas que pueden ejecutar y decidir por qué lado prefieren ejecutar cada una de ellas. Los resultados que hemos obtenido, pues en este caso, como podremos comprobar en esta tabla, más del 90% de los encuestados o de los que han rellenado este cuestionario son diestros. Ninguno utilizaría en este caso ambas manos y solamente un 9%, un poquito más de un 9%, sería zurdo. Por lo tanto, es algo que hemos podido observar que se asemeja bastante a la lateralidad poblacional. Ahora veremos un poquito más esa parte. Por otro lado, en la parte de lateralidad funcional, todas las preguntas, que evidentemente el desarrollo de las preguntas es mucho más largo, va en relación a lo que viene a la izquierda, ¿no? El kumikata es el agarre, qué tipo de agarre prefieren tener, qué tipo de postura prefieren adquirir. Luego, como podremos ver, hay un montón de preguntas acerca de las técnicas del grupo Ashiwaza. El grupo Ashiwaza son las técnicas que se hacen con la pierna, que en este caso tendremos las que se hacen a través de siegas, las que barren, en este caso, una pierna o las dos, las que enganchan una pierna o las que hacen un bloqueo, ¿vale? Una especie como de zancadilla, podríamos decir. Por otro lado, tenemos el grupo Sutemiwaza, que son las técnicas de sacrificio, en las que el propio ejecutor es el que cae primero. Y en este caso, pues vamos a ver aquellas en las que se utiliza un movimiento de pierna. Por otro lado, tenemos las técnicas de cadera, que son aquellas que utilizan con dos apoyos o con un apoyo, ¿vale? Las técnicas de brazo, que en este caso querremos ver dónde colocan la cadera, ¿ok? Y que
perdón, qué consideración propia tienen cada uno de ellos, por qué preferencia lateral tienen o por qué lado les resulta más fácil atacar. Bien, pues en este caso lo que hemos podido comprobar es que muchos de ellos tienen preferencia lateral hacia la derecha, ¿vale? Como es en el caso del Kumikata y del Sisei, pero aquí ya empieza a haber un poquito más de variantes en el que podremos ver que la lateralidad zurda en algunas ocasiones, como es por ejemplo en el caso del grupo Koshiwaza o es en el caso de la consideración que tienen ellos mismos, ninguno se considera zurdo, pero hay muchos que empiezan a atacar por ambos lados. Incluso si nos vamos al lado fácil por el que les resulta atacar, la lateralidad diestra disminuye bastante en comparación a lo que es globalmente efectuado y empiezan a haber gente que sí que ataca por la izquierda, pero no tiene preferencia lateral por la izquierda. Entonces, lo que nos da a pensar es que tienen movimientos en los que les resulta mucho más cómodo atacar por la izquierda por sus movimientos naturales diestros, por ejemplo. De tal forma que, por ejemplo, obtenemos que de lateralidad innata, en este caso, como hemos visto en la mano de escritura, tendremos un 99, ¿vale? Más o menos. Y por la lateralidad funcional, sin embargo, habiendo hecho una especie como de media, podremos observar que el menos del 60% son diestros, pero es que luego tendremos un 20%, más de un 20% que son zurdos, que realizan muchas técnicas de izquierdas, y por otro lado tenemos una gran parte que puede atacar por los dos lados. Por lo tanto, es algo reseñable que al final un judoka pueda atacar por ambos lados es complejo, ya que además en este caso los judokas que hemos utilizado como sujetos son judokas que no han hecho judo anteriormente, o si lo han hecho han sido muy pequeños y no tienen la experiencia grande como para poder definirse tan cerquita. Por lo tanto, en este caso, como los sujetos que hemos analizado son judokas universitarios, no han practicado judo anteriormente, por lo que les están un poquito más sesgados a la hora de decidir, ya que van mucho en base a las enseñanzas que les hacemos en clase. Por otro lado, como hemos podido contrastar, la mayoría de los judokas son diestros, como por ejemplo se muestran otros estudios que hace Franchini et al. En 2013, donde hace un análisis de la fuerza de algunos judokas en base a la fuerza de prensión de mano. Y por otro lado, por ejemplo, es súper sorprendente el aumento de judokas aptos para realizar judo por el lado izquierdo o por el lado derecho, que coincide en este caso con unos resultados que obtiene Idarreta en 2004, viendo de esta forma que, por ejemplo, aunque no se consideran zurdos, sí son capaces de atacar por la izquierda, por lo tanto les da una serie de recursos mucho más amplios para poder desarrollar esto a nivel competitivo. ¿Qué conclusiones tenemos en el estudio? Pues que en este caso la lateralidad innata obtenida es casi la misma que la lateralidad media poblacional. En este caso, el 90% más o menos son diestros y el 100% y el 10% son zurdos. No habría lateralidad ambidiestra en este caso. Por otro lado, la lateralidad funcional, sin embargo, es verdad que cambia bastante los porcentajes, aumentando, en este caso, la lateralidad zurda y la ambidiestra y disminuyendo la lateralidad diestra. Como hemos dicho, más o menos son un 60% de diestros, un 23% de zurdos y un 17% de ambidiestros, de tal forma que a nosotros nos llama la atención que en este caso este porcentaje aumente tanto teniendo en cuenta la lateralidad innata que tienen. Es decir, que por movimientos o por destreza les resulta más cómodo realizar algunos de los movimientos por este lado opuesto al suyo natural. Por lo tanto, destacamos en gran medida la cantidad de judokas que se consideran ambidiestros, que se consideran ellos mismos, como hemos visto en la tabla, hay uno de los puntos que evalúa qué lado te resulta más cómodo atacar, de tal forma que, teniendo en cuenta que la lateralidad innata ambidiestra no es tratada porque ninguno se considera ambidiestro, es muy representativo que, por ejemplo, a nivel combate, sí que sean capaces de atacar por ambos lados. Esto puede darse, por ejemplo, a la hora de ejecutar ciertas técnicas que tú, siendo diestro, te obliga la ejecución técnica a utilizar el lado izquierdo, de tal forma que a la hora de ponerlo en combate, pues te pueda resultar innatamente hacerlo por el lado derecho, aunque el agarre no sea el óptimo, pero que también por enseñanza te resulte cómodo hacerlo por el lado izquierdo. Así que bueno, esto es un poquito el estudio que hemos llevado a cabo, el análisis que tenemos y nada, pues cualquier tipo de duda, estamos durante el congreso dispuestos a responder cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias.